Y entonces le dije a nuestro invitado que habitualmente en el programa, bueno, él escucha el programa, además es un amigo, que habitualmente le hincamos el diente a cómo hacer una convivencia social menos traumática que la que se observa en algunos momentos y en algunos ámbitos de la vida, ¿no? Y ahí entonces aparecieron en estas 8 ediciones, esta es la 9ª de nuestro programa, aparecen desde el odio hasta la empatía, un montón de figuras, recursos, bueno, enfoques, diagnósticos, ¿no? Y hasta lo enfocamos inclusive desde la salud mental, recuerdan ustedes, desde la escuela, desde el arte en general, la cultura, géneros, etcétera, siempre tratando de buscarle la vuelta. Y nuestro invitado dice, bueno, desde la filosofía tenemos mucho para pensar al respecto. Lucas Berruga Santillán, bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Una genuina alegría estar aquí en Cuatro Senderos, un programón. Y bueno, me pone muy feliz compartir este rato contigo. Bueno, gracias. Gracias por venirte, bueno, gracias por tus palabras también. Lucas también es un hombre de radio. Tiene, al menos en este momento, 2 proyectos, ¿no? Hablábamos recién fuera del micrófono de Palabras con Vos, que es un ciclo del que participás en Pocahullo. Exacto, sí. Y Experimental se llama el DRCM. Experimental, un programa que estamos haciendo junto con Diego Peterman, psicólogo, que es un programa, como lo dice su título, ¿no? Donde experimentamos el pensamiento a partir del sonido, del ritmo, pensamiento sónico, decimos, y ver qué pasa, ¿no? El que está del otro lado escuchando, a ver si también le producen nuevas ideas, nuevos pensamientos, y básicamente la pasamos muy bien, compartimos un momento muy grato. Está tenemos, bueno, sí. Y ahí aparece, bueno, las herramientas de la radio de las que hablamos siempre, ¿no? Entre ellos son maravillosas. Los silencios, ¿no? Todavía uno dice, pero ¿cómo el silencio en la radio? Bueno, el silencio es parte del ritmo de la radio, es parte del decir. Sí, y es parte fundamental, ¿no? Además del vivir, de la música y del pensar, ¿no? Cuando en el pensar no podemos tener esos espacios de silencio, es una saturación, un pensamiento dialógico, un diálogo interno que no para, y eso genera, ¿no? Malestar, sufrimiento, desequilibrio. Poder pensar sobre nuestro pensamiento es fundamental. ¿Y eso se ejercita o es una cuestión de predisponerse? No desde lo académico, obviamente, ¿no? Sino de lo cotidiano. Sí, se ejercita. Bueno, yo estoy dedicándome a un quehacer que me está gustando mucho, que es el asesoramiento filosófico en enfoque sapiencial. Me formé con una filósofa madrileña que es Mónica Cavalier. Y uno de los aspectos fundamentales de llevar la disposición filosófica a la vida cotidiana es desarrollar esa capacidad de observar y de autoobservarse. En algunas corrientes de filosofías orientales le dan el nombre de conciencia testigo, ¿no? Una cosa es estar metidos de lleno en el transcurrir del pensamiento, y otra cosa es generar esa distancia y poder observar cómo pensamos, lo que estamos pensando. La gran mayoría de nuestros pensamientos son pensamientos automáticos, son reacciones aprendidas que muchas veces nos llevan a tomar decisiones que no persiguen un fin o un bien auténtico. Persiguen lo que nosotros interpretamos como un bien, pero por eso muchas veces caemos en los mismos errores, ¿no? Los mismos patrones de conducta, cosas que intelectualmente comprendemos, sin embargo en lo cotidiano trastabillamos. Cuando uno genera ese hábito de observarse, empezás a conocerte, y un poco esa es la máxima socrática, ¿no? El de conócete a ti mismo. Y es sumamente interesante poder observar cómo nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestras decisiones muchas veces se dan más allá de nuestra voluntad y de nuestra libertad. Estamos inmersos en juicios, en sistemas de creencias que no nos permiten hacer otra cosa, porque los pensamientos recurrentes vuelven más allá de nosotros, no están ahí instaladísimos. Y porque cómo despojarse de esa matriz para
para reflexionar sobre nosotros mismos, para mirarnos o dialogar sobre nosotros mismos, ¿no? Exacto, eso es básicamente el espíritu de la filosofía, y yo me di cuenta que era lo que me convocó de joven para estudiar filosofía, ¿no? Uno cuando empieza la carrera trae como una inquietud muy existencial, busca un conocimiento, tiene ese amor por la sabiduría y sobre todo por el buen vivir, y a veces en la academia uno se va especializando, va yendo a cosas, bueno, lo que conocemos como esa filosofía dura, ¿no? Y se olvida que uno está allí para poder vivir bien, ¿no? Para acercarse a un buen vivir, algo que los filósofos griegos, ¿no? Toda la filosofía antigua tenía muy, muy claro el por qué filosofar, para qué filosofar. Y me parece que en estos tiempos estamos percibiendo que lo necesitamos. Hay como una intuición colectiva de que el filosofar y la filosofía tiene algo que decir, y es un espacio que buscamos, ayudado un poco, ¿no? con grandes divulgadores como Darío Steinracher, pero hay como un volver y un interés genuino por pensar desde la filosofía, que creo que nos está hablando de la época, ¿no? Bueno, de alguna manera te vas metiendo en el próximo tema, en la próxima pregunta, porque en verdad apuntaba a esto, ¿no? A la idea de por qué o cómo explicás este auge, no como moda, sino como resurgimiento, en todo caso, si es que existe. Yo observo eso, pero vos me lo dirás, del concepto de la filosofía, de las herramientas que nos puede proveer en lo cotidiano lo filosófico. Yo creo que realmente llegamos a un punto en donde el ritmo de esta sociedad capitalista, consumista, individualista, atravesada por los dispositivos digitales y por una hiperconectividad, alcanzó un punto de saturación en donde efectivamente empezamos a percibir que estábamos perdidos de nosotros mismos, ¿no? Empieza a haber como una sensación de vacío, de angustia, y no es casual, ¿no? que tantas personas empecemos a interesarnos en este tipo de pensamiento. Bueno, el filósofo coreano Byung-Chul Han dio en la tecla con muchos análisis que tienen que ver sobre todo con las nuevas tecnologías, con la autoexplotación, cómo el sistema económico y político fue mutando y estamos perdidos porque ya no tenemos a quién echarle la culpa, ya esa figura, ¿no? del proletariado y la burguesía y el trabajador alienado y explotado fue mutando, porque ahora somos consumidores y hay toda una lógica que tiene que ver con que nosotros tenemos que buscar el éxito y nos autoexigimos a un límite que nos trae muchísimo sufrimiento, ¿no? Este síndrome de estar quemados, estamos quemados, y esa pérdida sobre todo de sentido, abre las puertas necesariamente al pensamiento filosófico sapiencial, ¿no? Que son siglos de una sabiduría que está siempre vigente porque está en nosotros, ¿no? Entender que la serenidad, la quietud, la paz reside en nuestra profundidad, en nuestro yo profundo. Lo que pasa que las tecnologías, sobre todo, es cómo el teléfono celular como dispositivo y las lógicas de las redes sociales llegaron a nuestras vidas en los últimos 5 años es increíble. La pandemia potenció un acercamiento a lo virtual por necesidad y porque generó un hábito, y desde edades muy tempranas, ¿no? Desde los niños que, bueno, no podés ir a la escuela, se les acercaron dispositivos y empezaron a interactuar en redes sociales. Y es impresionante porque todo ese dispositivo virtual, toda esa identidad que yo me construyo en una red social,
me aleja de lo que realmente soy. Y empiezo a vivir para alimentar una imagen que tengo que sostener y que me genera básicamente un distanciamiento del ser, que es la fuente de todo sufrimiento. Y se parece muchísimo a la caverna platónica, ¿no? Hace 25 siglos Platón compartió con nosotros en el Diálogo de República esta hermosa alegoría a la que vuelvo siempre, a la que trabajé mucho, ¿no? En donde ubica a nosotros, los seres humanos, como prisioneros en una caverna, atado de pies y manos, donde solo podemos ver imágenes que son sombras de ciertas construcciones, estatuillas, que unos extraños caminantes atraviesan por la caverna, y un fuego que produce esas sombras. Esa imagen, para resumir, habla de nuestro ser cultural, ¿no? Nosotros no estamos en relación directa con el ser y con lo bello, lo bueno y lo verdadero, sino que estamos frente a representaciones construidas, ¿no? Todo lo cultural es una construcción simbólica que no es espontánea ni no es inocente, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo está mediada por un interés que está por detrás y que nos va guiando para saber cómo actuar, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso está construido por todas las narrativas que recibimos desde niños, primero en nuestra casa, fuertemente a través de la televisión, de las películas, de los medios de comunicación, y todo eso nos va alejando, y efectivamente vivimos en un mundo de sombras, un mundo en donde no nos paramos a pensar qué es lo que yo realmente pienso, qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo justo, y la filosofía viene justamente a posibilitar ese giro del ojo del alma, liberarnos de la caverna y poder pensar por nosotros mismos para entender que el hecho cultural es una construcción. Esto sí. No, que Hegel también lo dice muy claramente. Hace tiempo que como humanidad no vivimos en la naturaleza, sino que vivimos en una segunda naturaleza que es cultural, que es simbólica y que se despliega en el lenguaje. Eso somos, ¿no? Y Lucas, entonces, este diagnóstico que habitualmente hacemos de la cotidianeidad, a ver, podemos adjetivar con bronca, odio, ira, vehemencia, ¿es emergente de ese proceso que vos estás describiendo? ¿Qué nos dice la filosofía sobre eso? ¿O estoy mezclando las cosas? No, absolutamente. Es tal cual. Si nosotros observamos esas emociones que surgen en nosotros, que tiene que ver con la ira, el enojo, la frustración, el sufrimiento, vamos a observar que en la gran mayoría de los casos lo que hay es una negativa a aceptar las cosas tal y como son, ¿no? Hay un no por detrás, porque no debería estar pasándome esto, yo no debería estar haciendo esto en este momento, yo ya tendría que haber estado en otra situación, el otro tiene que comportarse de manera diferente a cómo se comporta, y toda nuestra cotidianidad está mediada por esa interpretación, ¿no? Yo creo que sé cómo deberían ser las cosas, y cuando las cosas no se adecúan a eso que yo quiero, me enojo, me irrito, me frustro. La filosofía propone desarrollar la posibilidad de comprender que podemos ver las cosas tal y como son y no caer en nuestro primer juicio al respecto de la realidad. Nietzsche también decía, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Y nuestro enojo, nuestro sufrimiento sufre por la interpretación, porque sobre el hecho no hay más que poder aceptarlo. Bueno, me pasó esto, ¿qué hago? ¿Cómo actúo al respecto? Ahora, cuando yo emito un segundo juicio y siento que es malo, que es injusto, que está mal, ahí surgen estos sentimientos negativos. La filosofía propone un estado de contemplación, de serenidad, de quietud, que básicamente es
situarse en el centro del ser y poder ver que la vida es una oportunidad y aceptar las cosas tal y como son. Y eso solo, que es tan difícil, muchas veces parece tan simple que hasta podría ser un meme, ¿no?, en una red social, requiere un profundo trabajo de autoconocimiento, de reflexión, de autoobservación, de poder ver qué me pasa, qué es lo que hace que en mí se activen esas emociones, esas reacciones, y esa pausa, ese silencio de observación hace una diferencia inmensa en nuestra manera cotidiana de vivir. Y esto mismo que vos estás describiendo, va como pregunta esto, obviamente, Lucas, mirado en términos colectivos, es casi iniciar un camino hacia la empatía, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. Cuando yo empiezo a comprenderme a mí mismo, también logro comprender al otro. Logro comprender que cada uno de nosotros tenemos una cierta interpretación del mundo y a partir de esa interpretación, de ese nivel de conciencia, es que estamos actuando. Y hay veces que en ciertos estados de conciencia o hasta cierto punto de conocimiento no podemos actuar de manera diferente, y comprender eso nos hace comprender al otro. Me parece que armar comunidad es poder generar espacios de diálogo, de acuerdos, y en San Martín de los Andes, ¿no?, porque uno creo que no puede hablar más allá de su propia comunidad, tenemos una escala en donde esto es posible. Lo que pasa es que como estamos tan ametrallados de discursos de odio, de generación de falsas necesidades, de no potenciar que para ser feliz hay condicionamientos, solo voy a ser feliz si logro cierto estándar de vida, solo voy a ser feliz si tengo determinado auto, solo voy a ser feliz si cumplo con mis metas. Eso hace que haya un estado general de insatisfacción, que la sensación es de impotencia, y la impotencia genera enojo, y el enojo genera malestar, discordia. Y bueno, a lo largo de la historia todos los filósofos siempre estuvieron en desacuerdo con su tiempo, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Es muy difícil considerar que este es el mejor de los mundos posibles, ¿no? Esta sociedad es la mejor sociedad que hemos podido construir, este sistema es el mejor sistema que hemos podido construir. Efectivamente tenemos una ciudadanía, una comunidad que busca el bien para cada uno de sus integrantes. Y la respuesta es bastante evidente, ¿no?, porque lo observamos. Ahora, citando a un gran filósofo, ¿no?, como es Carlos Marx, dice: durante mucho tiempo se pensó que la filosofía era para interpretar el mundo, y de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, pensar, filosofar, tiene que ver con una necesaria transformación hacia el bienestar, hacia la mejor vida posible, porque esto es algo común a todo sistema vivo, ¿no? Hay un filósofo que se llama Maturana, Humberto Maturana, chileno, es biólogo y filósofo, y él intenta definir la vida, y más que hablar de organismos vivos, habla de la vida, habla de sistemas vivos. Y cuando quiere definir al ser humano, dice que somos un sistema vivo autoconsciente que se despliega en el lenguaje. Y que como todo sistema vivo, lo que buscamos naturalmente es lo mejor para nosotros y nosotras. Eso es natural. Todos y todas, indudablemente, con cada uno de nuestros actos, buscamos un bien. El problema está en que esa búsqueda del bien, en nuestro caso, está mediado por un sistema de valores, por un sistema de creencias, por una filosofía que muchas veces está armada con juicios erróneos, y creyendo que actuamos bien, nos estamos haciendo un mal. Entonces, el mal, van a decir los griegos, es ignorancia, es confusión. No hay nadie que quiera un mal para sí. Claro. Entonces,
¿por qué hay tanto malestar? Bueno, sobre lo que podemos actuar es sobre esta superestructura simbólica que es la cultura, para tratar de buscar lo mejor como comunidad, porque también no somos sistemas vivos gregarios y no podemos vivir por fuera de la comunidad. Entonces, por allí va el camino, me parece. Lucas, un placer escucharte, un placer verte, escucharte, reflexionar también. Lucas Verduga Santillán, que nos acompañó, se pasó volando el tiempo. Bueno, habrá más encuentros. Por supuesto. Seguramente, claro que sí. Estrenaste hace un año, un poco más de un año, Summa Sensis. Sí. O de lo imposible abandono. Sí. Anduvo bien, anduvo muy una bien. Una experiencia así sumamente hermosa. Interesante. El teatro como vía de autoconocimiento también es algo que seguiremos explorando. Bien, bien. Sí. Y también estaba cerrando, me contabas hace un ratito, cerrando el ciclo In Vino Veritas, diálogo filosófico en Almacén Don Queso. Sí. Cerrando este ciclo. Cerrando este ciclo, un saludo grande a Guillermo Giordano, a Guille, que nos abrió sus puertas de la fiambrería y que tenía que ver con esto, con hacer una filosofía de almacén, una filosofía de la vida cotidiana y una filosofía entre queso, vino, fiambres. Fue una experiencia maravillosa, así que bueno, seguramente se va a replicar el año que viene. Y aprovecho, Adrián, si me permitís, porque con un grupo de profes de filosofía, hablando sobre este interés que hay en nuestra comunidad, en nuestra sociedad por el filosofar, estamos trabajando insistentemente para que se abra un profesorado de filosofía en el Instituto de Formación Docente número 3, porque a partir del año que viene se empieza a implementar el nuevo diseño curricular para la enseñanza media, que tiene filosofía desde primer año. Esta es una noticia extraordinaria, sí, ¿no? Las adolescencias tienen una capacidad filosófica notable, y que en secundario, desde primer año, esté esta oportunidad, creo que puede ser realmente transformador. Lo que sucede es que no hay docentes, no hay suficientes profes de filosofía, y en la provincia no hay ningún profesorado de filosofía hasta este año. Entonces la idea es pedir que se abra en San Martín de los Andes este profesorado, y para ello, con este grupo de docentes, estamos haciendo como un relevamiento, a ver si hay interés, también un poco para llevar ese informe al Consejo Provincial de Educación y hacer fuerza para que efectivamente se abra. Así que quien esté interesado en estudiar el profesorado de filosofía puede entrar al Facebook, un Facebook que se creó que es ISFD3 Filosofía, al Instagram que es ISFD3 Filosofía, o escribir un mail al isfd3filosofia@gmail.com, y ahí va a estar los datos para llenar un formulario que lo que dice es: estoy interesado en estudiar el profesorado de filosofía. Todavía no es un hecho, pero estamos trabajando para ello. Pablo Díaz Ayago, Marcelo Bonjuan, Gerardo Bechinger, Octavio Gabriele, Analí Arias, todos profes y licenciados de filosofía, que ayer le entregaron una nota al ministro de Educación, Giancafilo, y a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Ruth Flush. Y bueno, ahí también, para decir, abrámoslo aquí. Así que bueno, quería comentar eso, sí, porque estaría buenísimo que esa oportunidad de estudio se dé. Pero además lo tenía agendado para el cierre, mirá, de transmisión de pensamiento. Bueno, no sé si las casualidades existen, pero me lo había anotado, me parecía un buen cierre. No se te escapa una, Adrián. Incentivar precisamente a que claro, quienes nos están escuchando, claro, no se sí, anoten relevamiento. No es una inscripción a la carrera no todavía no. Es un relevamiento, un sondeo. Es un sondeo, sí, claro. Generalmente viste que hay que hacer un trabajo que incluye cierto tipo de presión para que se tome la decisión política de abrirlo. Así que nos ayuda que quienes estén interesados en estudiar se inscriban. Así que, bueno, ojalá que eso se dé. Lucas, un placer. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias. Lucas Verduga Santillán, filósofo, estudió filosofía en la Universidad en Venezuela, ¿no? Sí, en la Universidad Central de Venezuela, país que quiero muchísimo, y una experiencia hermosa estudiar y vivir allí. Cuatro Senderos, nuestro punto de encuentro.